Buen día a todos. Mi nombre, para los que no me conocen, porque hay muchos que no conozco acá en el grupo, es María Elena Lavaque. Yo estoy a cargo de cálculo, generalmente me voy a hacer cargo de la parte teórica. Y Matías Pérez, que yo creo que ya lo conocen, él va a estar en la parte práctica. Pero no implica que algún día él pueda dar la teoría y yo pueda dar la práctica, ¿sí? Por lo general nos dividimos así, pero si no también podemos ir cambiando, vamos rotando. También nos acompaña Champi o Santiago Chanampe, que es el ayudante que tenemos en esta materia, ¿sí? Así que está ahí está disponible también para algunas consultas y dudas. Yo dentro de un ratito, cuando empiece a presentar, voy a apagar la cámara, porque si no empiezo a quedar frisada tengo poca calidad en la conexión a internet. Quería comentarles que esta materia, para los chicos de sistemas, que yo todavía no sé quiénes son de sistemas, bueno, ya iré aprendiendo qué carrera hace cada uno. Para los de sistemas se llama cálculo numérico y avanzado, pero para los de mecatrónica se llama cálculo numérico solamente. Y este es el primer año que se da en mecatrónica. Entonces, como son similares los contenidos, lo que se ha pensado es unificarla para las tres carreras. Y se ha cambiado un poco lo que sería esta materia con respecto al año anterior. Se ha agregado un nuevo tema, que es importante para las tres carreras, y hemos cambiado la forma de realizar los trabajos prácticos. Si bien antes se los hacían con codificación en algún lenguaje, ahora se ha cambiado un poquito eso y se va a trabajar desde otra forma, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando llegue el momento, ¿sí? No me quiero adelantar. Les pido que si quieren hacer algún comentario, alguna duda, algo, habiliten el mic y hacen la pregunta, o bien por el chat, ¿sí? Ya lo vamos a estar viendo. Y bueno, si no hay ninguna duda con respecto a eso, ya empezamos a explicarle algo de la materia, ¿sí? Voy a apagar mi cámara. ¿Ya? Bueno, les comento cómo estaría. La materia está distribuida en 5 unidades y tenemos una guía de trabajos prácticos por cada unidad. La bibliografía es la que pongo ahí, está disponible en la universidad, pero también se pueden descargar por internet. Hay varios de esos libros que están a disposición. Y también figura en el aula virtual el apunte de la cátedra. Nada más que está dividido por unidades, pero es el apunte de la cátedra que está para todas las unidades. Con respecto a la regularización, pusimos asistencia superior a 70% de las clases. Se supone que con ese porcentaje de asistencia a las clases ustedes van a poder entender todos los contenidos y van a poder pasar esta materia sin inconvenientes. Y se agrega acá un cambio que años anteriores no estaba y se nos ocurrió, bueno, hacerlo este año. Sumar como mínimo 60 puntos para poder regularizar. ¿En dónde tienen que sumar esos 60 puntos? En lo que está ahí. Van a tener 4 mini evaluaciones, que le llamamos nosotros, en donde cada una va a tener 12,5 puntos. Esas son 4 y son por las primeras 4 unidades. En la última unidad no va a tener una mini evaluación, pero igual va a ser una unidad que se va a evaluar en la teoría, en el final y en el parcial. Van a tener 2 parciales que van a valer 25 puntos cada uno, y el recuperatorio es de 20 puntos, pero va a ser solo del recuperatorio de parciales. Pueden recuperar el primero, el segundo o un combinado de ambos, pero lo máximo que pueden lograr en un recuperatorio es de 20 puntos.
Las mini evaluaciones no se recuperan, ¿sí? ¿Y a qué nos referimos con las mini evaluaciones? Son cortitas, generalmente son de verdadero o falso o de selección múltiple, y tienen, serán, no sé, 7 o 10 puntitos donde uno se les pregunta cuestiones así, y algunas preguntas van a estar, o la mayoría de las preguntas van a estar relacionadas con los ejercicios de la práctica. Por ejemplo, se va a decir, en el ejercicio 1B de la práctica, el resultado da 5, indique si es correcto, sí o no, tienen que poner usted. Entonces, para poder resolver esas mini evaluaciones, necesitan haber resuelto los prácticos. ¿Qué pasa si hay alguien que hace las 4 mini evaluaciones, llega a 50 puntos, rinde el primer parcial, llega a 75 puntos y se quiere quedar ahí? Perfecto, ya regularizó, ¿sí? No hace falta que rinda ni el segundo parcial ni el recuperatorio, eso lo manejan ustedes. Mientras ustedes lleguen a 60 puntos, ya tienen el 4 asegurado. Cómo junten esos 60 puntos es problema suyo, ¿sí? Ustedes lo deciden. Ahora les muestro qué pasa si tienen más puntos. Si llegan a entre 60 y 66 puntos, van a tener un 4. 67 y 72 puntos, un 5, entre 73 y 78, un 6, bueno, y así, hasta si tienen más de 97 puntos, van a tener una regularidad de 10, ¿sí? En la libreta van a figurar como 10. La regularidad. ¿Y qué les beneficia eso? Porque igual tienen que rendir un examen final. Y que si ustedes regularizan entre 4 y 7, van a pasar a ser solo alumnos regulares y se les tomará al final como alumnos regulares. Pero si tienen 8 o más, promocionan la parte teórica y deberían rendir un examen práctico, ¿sí? Solamente práctica, en el final. Y los que no llegan ni a 60 puntos, quedan en condición de libre. Y ahí puse 80% porque es para aclarar que en el examen libre necesitan tener una resolución del 80% de la parte práctica y un 80% de la parte teórica para poder aprobar. Y un requisito que es fundamental, que es que presenten la carpeta de trabajos prácticos, pero del año académico en curso. ¿Sí? Aclaro eso porque me pasa que me presentan carpeta de trabajo práctico de hace 2 años atrás. Tiene que ser en el año académico. Recuerden que el año académico comienza cuando inician las clases, el 20 y pico de marzo. Por ejemplo, el año académico 2020 empezó el 26 de marzo y termina con la última mesa de final del turno de marzo del 2021. Así van los años académicos. Es decir, que en el mes cuando rinden en el turno de mayo, ya es otro año académico y deben tener otro trabajo práctico. ¿Sí? Eso para aclarar, para que no tengamos inconvenientes. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Alguien que me ponga así, un ok, algo como para seguir? Si es así, ya pasamos. Sí, profe. Bien, muy bien. Pasamos entonces a lo que sería la materia. Tengan a mano una calculadora porque después vamos a hacer algunos ejercicios ahí. Lo primero es definir qué es el cálculo numérico. También lo encontramos muchas veces como análisis numérico, ¿sí? ¿Y cuál es el objetivo del cálculo numérico? Es diseñar métodos numéricos. Ya vamos a ver cuáles son esos métodos numéricos. Pero esos métodos tienen que aproximar de modo eficiente la solución de problemas. Si se fijan, está remarcado la palabra aproximen. ¿Qué significa aproximar? Aproximar significa poner cerca una cosa, ¿sí? Y en matemáticas sería obtener un resultado lo más cercano al exacto para un determinado propósito. Entonces acá no buscamos resultados exactos, sino la mejor aproximación que tengamos a ese resultado. Y también se aclara que tiene que ser de modo eficiente. Recuerden que hay una diferencia entre lo que es eficaz y lo que es eficiente.
En el caso de eficaz, es algo que se hace y se logra realizar algo. En cambio, si es eficiente, se realiza eso con el consumo, el menor consumo de recursos. Llámese recursos, tiempo, dinero, lo que tengamos en ese momento según el problema, ¿sí? Entonces, la idea acá es que sean métodos que aproximen de modo eficiente. Nosotros no vamos a estudiar, no vamos a diseñar métodos numéricos. Lo que vamos a hacer es estudiar aquellos métodos numéricos que ya han sido desarrollados o diseñados. Y la idea de eso es identificar y minimizar los errores que se cometen al realizar esas aproximaciones, ¿sí? Y vamos a trabajar mucho con el concepto de error, que ya más adelante lo vamos a trabajar. Bien, ¿por qué las soluciones, o por qué decimos que las soluciones son aproximadas? Debido a la incertidumbre. ¿Y qué significa incertidumbre? Sería la falta de seguridad o la falta de confianza en algo que tengamos, ¿sí? En este caso, ¿a dónde tenemos la falta de seguridad? En los datos con los que trabajamos, los datos de ingreso, en el modelo que usamos para resolver el problema y en la resolución propia que trabajamos, ¿sí? Vamos a ver ahí un ejemplito. La precisión final, como dice ahí, refleja la combinación de todas estas incertidumbres. Entonces, imagínense, si tenemos tanto grado de incertidumbre, necesitamos de cierta forma buscar aquel método que minimice la incertidumbre para poder lograr así obtener una precisión más acertada, ¿sí? Un ejemplo de esto sería si nos piden calcular la superficie de la Tierra, ¿sí? Y para eso nos dan la fórmula del área de una esfera, que es 4pi por radio al cuadrado. Y tenemos como dato el radio, o una aproximación de ese radio. Entonces, ya tengo una incertidumbre en el dato de ingreso por el valor del radio terrestre. Nadie puede decir con exactitud cuánto mide el radio terrestre, ¿sí? Es una aproximación. Entonces, ahí ya tenemos un valor de incertidumbre. También tenemos incertidumbre en el modelo con el que trabajamos porque la Tierra la estamos modelando como una esfera, cuando sabemos que no es una esfera, tiene forma geoide, ¿sí? Achatada en los polos, ensanchada en el ecuador. Entonces, ahí ya estamos incurriendo también en incertidumbre en el modelo. Y también una incertidumbre en la resolución numérica, porque si se fijan, trabajamos con pi. Pi es un número irracional, es decir, tiene infinitas cifras decimales no periódicas. Entonces, tenemos que en algún momento truncarlo o redondear para poder trabajar, y ahí incurrimos en incertidumbre también sobre esa forma en que hemos elegido para redondear o truncar ese número. La suma de todas estas incertidumbres nos va a dar la precisión con la que vamos a encontrar el área o la superficie sería de la Tierra. Bien, hablamos de error. Cuando hablamos de cálculo, hablamos siempre de trabajar con error. De acá hasta que termine la materia vamos a hablar de error, error y error. Así que eso lo tienen que mantener como muy claro los conceptos. Generalmente, ustedes pueden decir que el error tiene que ver con algo que está mal o una falla. Nosotros en el cálculo numérico lo trabajamos con la incertidumbre. Es decir, el error para nosotros significa el nivel de inseguridad que tenemos o de desconfianza que tenemos sobre algo. Y para saber qué tan confiable es un procedimiento, nos tenemos que dedicar a realizar el estudio de los errores. Existen varios tipos de errores, ¿sí? Bien, el error absoluto, que lo deben conocer, es la diferencia entre el valor exacto y el valor aproximado. Ahí en el ejemplo les puse como x asterisco al valor aproximado o la solución aproximada. Y están siempre entre valor absoluto. Es mucho mejor trabajar prácticamente con el error relativo.
Entonces, el error relativo es el error absoluto dividido en la solución exacta. ¿Qué pasa si esa solución exacta es 0? Entonces, en ese caso, no podemos trabajar con error relativo, te digo que estaríamos dividiendo por 0. Entonces, se trabaja solo con el error absoluto. Y también existe el error porcentual, que es el error relativo multiplicado por 100. ¿Sí? Muchas veces se trabaja con este error porcentual. Se dice el 2% de la población tiene este problema, ¿sí? Para analizar ejercicios que tienen que ver con situaciones reales, con situaciones de la vida real, trabajamos mucho con el error porcentual. Bien, hasta acá vamos. Un ejemplo. Yo acá les doy x sub k, es una cantidad aproximada, y x es el valor real. Si tengo que encontrar el error absoluto, en este caso, me queda que es 0,09432. ¿Sí? Después ustedes van a verificar si eso les da así. El error relativo sería el error absoluto dividido en la cantidad exacta. Ya me da un número con mayor cantidad de cifras decimales. Y luego, al anterior lo multiplico por 100 y ahí encuentro el porcentaje de error que tengo. En este caso sería 0,096, si redondeo. Si se fijan, no podemos trabajar con tantos lugares después de la coma. Entonces tenemos que buscar una forma de trabajar con eso, que ahora se los voy a mostrar. Acá tengo otro ejemplo, que generalmente es de este tipo de ejemplos que vamos a trabajar. Mi número exacto es 11 tercios. Este es un número racional, ¿sí? Y me pide aproximarlo en centésimas, ¿sí? Es 3,6666, yo redondeé a 3,67. Hago la diferencia entre este número exacto y la aproximación y obtengo un error absoluto de 0,0033. Lo divido al error absoluto por 11 tercios y obtengo un error relativo de 0,0009. Y al multiplicarlo por 100, el error porcentual que estoy cometiendo acá es de 0,09%. Lo mismo puedo hacer con pi. Obtengo el error absoluto de esa aproximación, el relativo y el porcentual. Y luego, el número áureo, phi. Recuerden que esto vale menos 1 más raíz de 5 sobre 2, que es 0,618 y algo así. Al redondearlo o aproximarlo en centésimos, me queda 0,62. Mi error absoluto es de 0,0020 y mi relativo es 0,0032, con un 32% de error porcentual al hacer la aproximación. Bien, ¿esto se entiende? ¿Hay algún porcentaje permitido de error porcentual para utilizar en los cálculos? Me dice Francisco. Sí, yo acá en este momento solamente estoy explicando cómo sacar el error. Depende del ejercicio, vamos a tener ejercicios donde se le dice trabaje con un porcentaje de error del 0,3%. ¿Sí? Depende del ejercicio, porque vamos a trabajar en situaciones muy concretas, ahí se le va a ir indicando el porcentaje de error que tienen que tener. Bien. Existen diferentes fuentes de error, es decir, desde dónde se obtiene ese error. El error inherente, que es el error de los datos de entrada, como en el caso del ejemplo que teníamos de sacar el área de la superficie de la Tierra. Teníamos un error inherente porque el radio tenía una incertidumbre, entonces teníamos un error por ahí en ese dato. Se lo denota con la letra R minúscula. Después tenemos el error de redondeo de corte, que tiene que ver con la precisión con la que trabajamos en los cálculos. Y eso se representa con la letra
griega, mu. Después tenemos el error de truncamiento o de discretización cuando pasamos algo infinito a finito. Sería en el caso del número, por ejemplo, pi, que es irracional y lo pasamos a... Para poder trabajar tenemos que trabajar con una cantidad de cifras y lo pasamos a finito. Error del modelo, como era en el ejemplo, que trabajábamos con el área de la fórmula del área de la esfera cuando la Tierra no es una esfera, ¿sí? Ahí. Y el más común, el que generalmente se da y el que tenemos que minimizar o quitar, si se puede, es el error humano o de la máquina. Ese error se puede dar por mala transcripción o por problemas en el tipeo, o porque copiamos, hacemos todo bien, pero cuando nos da la solución del ejercicio no lo sabemos interpretar. Entonces la idea de acá es que sepan interpretar esos resultados, porque hacen mal los programas de computación, ¿sí? Lo que sea. Mala configuración, y es el que nosotros podemos llegar a minimizar, el error humano, que está más en nuestras manos, es el que tenemos que minimizar. Bien, como ya vimos, hay muchísimos, se trabajan con muchas cifras, ¿sí? Entonces acá empezamos a buscar una representación de esos números. De alguna forma tenemos que representar esos números con tantas cifras decimales. Y para eso viene la representación de coma o de punto flotante. Un ejemplo común sería este, en donde ponemos 153, se lo representa como 1,53, que es el coeficiente, por la base a un exponente. Si el exponente es positivo, vamos o corremos la coma hacia la derecha, y si es negativo, corremos la coma a la izquierda. Este tipo de representación que está ahí es el que usa la calculadora, y se lo conoce como modo de visualización SCI. SCI, si se fijan, la calculadora les da esta visualización cuando trabajan en coma flotante. Pero existen también otros tipos de representación de coma flotante. Alguien podría haber puesto 15, ¿sí?, por 10 a la 1, y también es una representación de coma o punto flotante. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Con cuál vamos a trabajar? Nosotros vamos a trabajar con la representación científica normalizada, en donde el primer dígito que esté a la izquierda de la coma, representa la unidad, tiene que ser 0, sí o sí. Y luego, el primer dígito que está después de la coma, tiene que ser distinto de 0, ¿sí? Excepto cuando queremos representar al número 0, que ahí sí no nos queda otra que poner 0,0. Entonces, ese es el de abajo, es el tipo de representación con la que vamos a trabajar nosotros, ¿sí? Siempre 0, y el primer dígito que obtengamos tiene que ser distinto de 0. Multiplicamos por la base y al exponente según se necesite, positivo o negativo, se indica. Bien, acá tengo un ejemplo, pero me gustaría que acá ya empiecen a trabajar ustedes. Yo tengo acá lo siguiente, dice que la superficie de la Tierra es aproximadamente de 510 millones de kilómetros cuadrados. Bien, 510, pues voy a poner 5,1, ¿y cuántos ceros tendría? A ver, alguien que me escriba por el chat, ¿cómo quedaría representado? No en notación científica, sino en normal, con toda la cantidad de ceros que tengo. A ver. ¿Nadie se anima a escribir? 51 dice y 7 ceros. Sí, es 51 y 7 ceros. Perfecto. Bien. Esa es la representación. Y si yo lo quiero hacer como notación científica normalizada, me va a quedar
Así. Esa es la notación científica que vamos a usar nosotros. No es la que nos da la calculadora, así que por ahí, obviamente van a trabajar con calculadora ustedes, pero necesito que la pasen a normalizada cuando se les solicite, ¿sí? Bien, vamos a otro. Díganme cómo se describiría esto. Dice, el virus de la gripe tiene un diámetro en milímetros de 5/100 milésimas. ¿Cuántos ceros voy a tener entre la coma y el 5? Sería. Qué suspenso. ¿Alguien lo sacó o no? Se le está complicando con el 100 milésimas. No sería así. No, Francisco. ¿No hay más opciones? Bueno, así sería. Recuerden, primero, después de la coma tenemos décimos, después tenemos centésimos, milésimos, el que sigue es 10 milésimos y el que sigue 100 milésimos, ¿sí? Esa es la forma de expresar 5/100 milésimos. Y si lo tengo que poner como notación científica normalizada, me queda 0,5 por 10 a la menos 4. Bien, si se fijan acá, el exponente está negativo porque, bueno, tengo que correr hacia la izquierda. Y vamos con el último, este capaz que les resulte más fácil. En la Vía Láctea hay aproximadamente 120.000 millones de estrellas. ¿Es el 1, el 2? ¿Y cuántos ceros? A ver, chicos, ¿alguien lo sacó? Y 10 ceros, sí. Bien, muy bien. Es el 1, el 2 y 10 ceros. Eso es 120.000 millones de estrellas. Si lo tengo que poner en notación científica normalizada, quedaría 0,12 por 10 a la 12. Bien, sí. Si se fijan, es mucho más fácil por ahí trabajar con números extremadamente grandes para expresarlos que cuando son muy chicos o tienen muchos lugares después de la coma. Entonces, y nosotros en cálculo, ¿con qué trabajamos? Con los que tienen muchos lugares después de la coma. Sí, el que más cuesta, ese es el que vamos a trabajar en cálculo. Y no es porque de mala que soy, trabajamos con eso. Es como el objetivo del cálculo numérico, trabajar con unidades o valores muy pequeños. ¿Sí? Bien, seguimos. Ahora vamos a hablar de cifras significativas. ¿Qué significa? Son aquellas cifras que tienen un significado o que aportan alguna información. Ocupan la posición igual o superior al error. A ver, ¿quién da la posición del error? Y depende, lo que hablamos temprano, depende del problema, se va a estipular cuál va a ser la posición aceptada de error. ¿Sí?
Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es eliminar aquellas cifras que no aportan información, es decir, eliminar las cifras no significativas. Y eso lo hacemos a través del redondeo. Bien, ustedes conocen el método de redondeo, que es muy fácil, pero nosotros acá vamos a trabajar con una aclaración sobre el método de redondeo, que se llama el método del entero par. Si la cifra que se omite es menor que 5, se elimina. Está ahí, es igual para todos. Si la cifra que se va a eliminar es mayor que 5, se aumenta una a la retenida. Hasta ahí también es igual. Ahora, ¿qué pasa cuando es igual a 5? Nosotros tenemos una forma de trabajar que es diferente a la que se trabaja comúnmente. ¿Qué nos dice? Si la cifra eliminada es 5, yo me tengo que fijar en la última cifra, o la retenida, y ver si la retenida es par, se deja como está. Y si es impar, le tengo que llevar a la cifra par superior. ¿Cómo serían ejemplos esto? Para que quede más claro. Acá me piden redondeo a 4 cifras decimales. Tengo el número 12,36196. El 6 es la cifra que tengo que eliminar. ¿Está bien? Pero si me fijo, es mayor que 5, por lo tanto le va a sumar una unidad a la cifra retenida, es decir, al 9 o al 19 le va a sumar 1 y va a quedar 12,3620. Eso es fácil de entender. Vamos con el próximo. Tengo el mismo número, pero el que tengo que eliminar es el 4. Como es menor que 5, no se hace nada y queda 3619. 12,3619. Ahora tengo, en este caso, que la cifra a eliminar es 5. Entonces yo me tengo que fijar en la anterior, en la retenida, ese 9. Es impar. Por lo tanto, lo tengo que llevar a la cifra par superior. Inmediata superior sería. Entonces me quedaría 12,3620. Y en el caso de que tenga 5, pero la cifra que yo tengo antes, en este caso el 8, es par, entonces lo dejo como está. Y queda 12,3618. Bien, esto necesito saber si lo entienden, si le queda bien, han entendido, porque esto vamos a usar de acá hasta que termine la materia. Cuando ustedes tengan que hacer los prácticos, se va a tener en cuenta este tipo de redondeo. ¿Sí? Bien, así me gusta. Igual estas diapositivas, chicos, en cuanto yo termine de dar la clase, yo se las subo al aula. Sé que van a estar a disposición. Una cosa que no les dije, las diapositivas es como un mini resumen que hice de la teoría, pero no se vayan a rendir un final leyendo solo la diapositiva, por favor, porque no va a haber chance de que aprueben. ¿Sí? Yo acá hago solo algunas cuestiones, estoy remarcando. Ustedes tienen que leer la teoría como para ir a rendir un final. Bien. Ahora, habiendo visto cómo redondear, vamos a ver cómo se propaga el error. ¿A qué nos referimos con eso? Todos los errores que veníamos viendo, que íbamos cometiendo en diferentes partes del problema, se van acumulando. Y eso me va a dar la precisión final de los resultados. Yo para medir la precisión de los resultados tengo que tener en cuenta la estabilidad del algoritmo, que ya vamos a ver de qué se trata, y la condición del problema. Y esto me va a dar una pauta de cómo se están propagando los errores en mi ejercicio, en mi sistema. Vamos con el condicionamiento o la condición del problema. Este mide la influencia que tienen los errores en los datos. Recuerden que eran los errores en los datos de entrada, que se llamaba error inherente y se marcaba con la letra R. Este mide ese tipo de error, el error de los datos de entrada. Y se dice que el problema va a tener una mala condición o va a estar mal condicionado cuando yo hago pequeños cambios en los datos de entrada y obtengo como mucho cambio en los datos de salida.
o en la respuesta. En cambio, si yo tengo pocos cambios en los datos de entrada y obtengo pocos cambios o pocas alteraciones en la respuesta, voy a decir que el problema está bien condicionado, ¿sí? Bien, ¿cómo hacemos para encontrar el condicionamiento? Vamos a partir de la fórmula del error relativo total. El error relativo total tiene esta fórmula que dice que es el CP, que es la condición del problema, por R, que es el error inherente o de los datos de entrada, más TE, que es el término de estabilidad, por mu, que es la precisión de los datos. Bien, si yo asumo que no tengo errores de precisión o errores de redondeo, es decir, que mu va a ser igual a 0 porque no tengo, todo ese término se va a hacer 0. Y me voy a quedar con que el error relativo es igual al CP por R. Si despejo CP, obtengo que el CP va a ser igual al error relativo sobre R, que sería el error inherente o el error de los datos de entrada. Bien, ¿cómo hacemos? A ver, un ejemplito de esto. Este es muy común el ejemplo, pero bueno. La medida de la base de un triángulo se toma con una regla y es de 35 centímetros. Pero se sabe que el valor exacto de esa base del triángulo es de 34,85. Se cree que hubo una perturbación al tomar la medida de 0,002. Entonces tengo que verificar si ese problema está bien condicionado para ese nivel de perturbación. La fórmula es CP igual al error relativo sobre R, que era el error de los datos de entrada. Entonces, vamos a sacar primero el error relativo. La cantidad exacta, que es 34,85, menos la aproximada, sobre la cantidad exacta. Bien, a ver, alguien que tenga calculadora, haga ese cálculo y me dice cuánto le da. Vamos trabajando. A ver cuánto es 0,43 por 10 a la menos 4 le da acá. Ah, me gusta porque ya lo puse en notación científica normalizada. Bien. Me gusta que ya empiecen a trabajar. Bien. Sí, yo ahí no lo puse así, pero está bien. Puede ser. Ahí tenemos un errorcito de... A mí me daría 0,003 por 10 a la menos 3, me da a mí. Pero lo podemos ver. A ver. Tengo mi calculadora. 34,85 menos 35 dividido en 34,85. Resultado 1, 2, 3. Sí, a la menos 3. A ver, ¿alguien más le da otro resultado? A mí me da que es a la menos 3, chicos, no a la menos 4. En su caso le tendrían que poner a la menos 2. Sí, Fran, a la menos 3. Si se fijan, el resultado en pantalla, si yo necesito que la coma esté adelante del 4, en ese caso serían solo 2 lugares que me estoy corriendo. Ese sería el error relativo de este ejercicio. Cuando les den la calculadora, toquen la flechita, no me acuerdo cómo se llama, la que está arriba de ENG, creo que es, para que se los muestre con todos los dígitos. A ver si me ayuda ahí Matías. La teclita es la de que está arriba de ENG, para que me muestre la cantidad de dígitos. Un botón que tiene como una flechita, chicos.
Sí, tiene, me parece. Yo lo hago con inversa, NG, me sale a mí, pero no sé en su calculador. Si los que tienen las otras calculadoras, hay una que dice, sí, ENG. Claro, sí, no sé qué calculadora están usando. Pero el error, el resultado correcto es ese. Diez a la menos 3 te da si vos pones la coma después del 4. Pero 10 menos 2, si vos pones la coma adelante. En normalizada sería 10,2. O 10 a la menos 2, perdón. Bien, una vez que tenemos el error, ¿qué me estaba por preguntar? Ay, hablé tanto que no sé. Francisco. Si lo vamos a hacer normalizado, es 10 a la menos 2. Si lo hacen según la calculadora, que es SCI, modo de visualización, es 10 a la menos 3. Pero nosotros trabajamos como normalizado, entonces 10 a la menos 2. Es lo que puso Champi ahí en el chat. Bien, a eso, que ya tengo el error relativo, lo tengo que dividir en el error inherente, que en este caso es 0,002. Ahí está. Tomo el error relativo, lo divido en 0,002. A ver cuánto les da. A mí me da 2,15. Bien, 2,15. ¿Y con qué lo vamos a comparar nosotros? Tenemos que comparar con la unidad, con 1. Si es mayor que 1, mayor o igual que 1, se dice que está mal condicionado. Entonces, en este caso, ese valor es mayor que 1, decimos que este problema está mal condicionado. Y una pregunta que hago generalmente en final y no me saben contestar. Le digo, bueno, ¿qué obtuvo como resultado? Y que el ejercicio o el problema está mal condicionado. Bien, ¿qué significa eso? Y no me saben dar la respuesta. Mal condicionado significa que una pequeña perturbación en los datos de entrada genera mucho cambio en los datos de salida. ¿Sí? Eso tienen que tenerlo en claro. Bien, ¿se entendió esto? Pasamos a otra cosa. Ya nos va quedando poco de la clase. La primera unidad es como muy teórica. Así que ahora vamos a hablar de la otra parte, que era la estabilidad. ¿Qué significa que acá ya no hablamos de problemas, sino hablamos del algoritmo? ¿Qué significa que el algoritmo sea estable? Tiene que ver con los resultados finales, ¿sí? Y la acumulación que hacemos de errores durante todas las etapas del algoritmo, o durante todas las operaciones que hacemos en ese algoritmo. Si decimos que el crecimiento del error es lineal, el algoritmo va a ser estable. Si decimos que el crecimiento del error va a ser exponencial, el algoritmo es inestable. ¿Sí? Y ahí tenemos un gráfico en donde en el eje X tenemos n, que marca los pasos que voy realizando. En el eje Y hablamos del error que se comete en cada paso. Si se fijan, E sub n, es decir, E sub n está en función de n, el error va a estar en función de los pasos que estoy. Los puntitos de color celeste marcan el crecimiento lineal, entonces decimos que el algoritmo es estable, porque dice que el error en el paso n va a ser igual al error inicial, error en el paso 0,
por C, que es un factor de error, C sub n, que tiene que ver con el paso en el que estoy. En cambio, los puntitos verdes comienzan, los dos primeros puntos son iguales que el celeste, pero luego se empieza a abrir de esa línea y forma un crecimiento, o tiene un crecimiento exponencial, por lo tanto es inestable. Y la fórmula sería que el error en el paso n va a ser igual al error en el paso inicial, en el paso e sub 0, por el factor de error, pero que está elevado a n al paso. Entonces ahí ya tengo una notación exponencial y mi error va a ser muy grande, o va a tener saltos muy grandes. Bien. El término de estabilidad también se obtiene a través de la fórmula del error relativo total, la misma fórmula que usamos para sacar el condicionamiento. Nada más que aquí vamos a asumir que no tenemos problemas con los datos de entrada, es decir, que R, que es el error inherente, es igual a 0. Entonces me queda que el error relativo va a ser igual a T sub E, que es el término de estabilidad, por mu, que es la precisión. Lo que yo quiero averiguar es el término de estabilidad. Entonces, despejo el término de estabilidad y obtengo que es igual al error relativo sobre mu, que es la precisión. Y acá, con esto ya estamos terminando esta primera parte. Vamos a hacer un ejemplo para ver si es estable o no esta función que tenemos acá. La función es x sobre 4 más 3x. Debo trabajar con 4 lugares decimales y determinar si es estable o no con esa precisión que tengo. Ahí está, me tomo un poquito de agua porque tengo la boca seca, chicos, disculpen. Vamos a reemplazar x por el valor de pi. Entonces me quedaría que la función va a ser f de pi va a ser igual a pi sobre 4 más 3 por pi. A mí me da ese valor. A ver, necesito que ustedes me digan si les da lo mismo. Sí, me dice Francisco, muy bien. Bien. Se fijan, yo tengo ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lugares después de la coma, ¿sí? A este le voy a tomar como mi precisión total, ¿sí? O la mayor precisión que tengo. Recordamos la fórmula era que el término de estabilidad es igual al error relativo sobre la precisión. Entonces tengo que sacar el error relativo. Para sacar el error relativo necesito el valor exacto, que ahí lo tengo, que es el que me dio arriba, pero también necesito el valor aproximado. ¿Cómo voy a sacar ese valor aproximado? No me dice, pero en el enunciado sí dice que tengo que trabajar con 4 lugares decimales. Esa sería mi aproximación, redondear el resultado a 4 lugares. Entonces, quedaría la precisión o el término de estabilidad en 4, si se fijan, por eso puse así, sub 4, va a ser igual a el valor exacto, como me dio en el resultado, menos el valor redondeado a 4 lugares, como tenía después del 1 un 7, le sumé un lugar y por eso me quedó 10,2102, sobre la cantidad real o exacta. El resultado de eso a mí me da, me falta dividir en la precisión. Sí, ahí va sacando el resultado Francisco. La precisión, ¿cómo se saca? Es la resta de la base, en este caso 10, estamos trabajando en base 10, con el exponente menos 4, porque es la precisión que me han pedido, y en el otro caso me olvidé o me salió mal, es menos 8, no le puse el menos, a ver si tengo acá la pluma.
Opciones del puntero. A ver. Acá, chicos, ahí está, menos 8, ¿sí? Me olvidé de arreglar eso. Quedaría la base a la precisión que me están pidiendo, en este caso 4, menos la base a la precisión total. El resultado de eso, si es que lo puse bien en la calculadora, me da eso. Verifiquen a ver si a ustedes también les da eso. 0,17, 6,12, menos 10, 21,02, dividido en 10.21, 6,12. Pero voy a dividir en 10 a la menos 4, menos 10 a la menos 8. Sí, me da 0,0233390. Lo acabo de realizar otra vez. Bien, muy bien. Dicen, dale que le da igual. Buenísimo. Entonces, menos 8 que yo me olvidé de poner ahí. Recién la veo ahí, me di cuenta. Bien, este valor también lo tenemos que comparar con 1. Si es menor que 1, decimos que es estable. Y si es mayor o igual a 1, decimos que el algoritmo va a ser inestable. En este caso, el algoritmo es estable, porque me da menor a 1. ¿Sí? De esta forma, vamos a poder medir la estabilidad y la condición de un problema y por eso saber cómo se propagan o no los errores. ¿Sí? Muchas veces puede pasar que un algoritmo sea estable para una precisión de 4, por ejemplo, pero inestable para una precisión de 6. ¿Sí? Entonces, ustedes, cuando le pregunten, ¿ese algoritmo es estable o inestable? Ustedes tienen que responder de acuerdo a la precisión. Entonces, ustedes deben responder, para 4 sí es estable. Para 6, bueno, no lo saqué, pero habría que ver. ¿Sí? No es que es estable para todas las precisiones. Puede cambiar de acuerdo a la precisión. Eso tiene otra pregunta al final. ¿Ese algoritmo siempre es estable? No. Ustedes tienen que responder por la precisión que han trabajado. Que en este caso es 4. ¿Sí? Bien, ¿dudas, consultas, preguntas? Seguramente cuando empiecen a hacer el práctico van a empezar a salir dudas, consultas y preguntas. Pero para eso está Champi y Matías, que la van a ayudar. No entendí la parte del 10 a la menos 4 menos 10 a la menos... Ah, bien. Esta parte de acá representa... Ay, qué difícil que escribir esto. Bueno, representa mu. Eso es mu, chicos. Representa mu. La precisión lo que hace es resta de la precisión total, la precisión que me están pidiendo, en este caso el ejercicio, 4. Y se trabaja siempre con la base. Si nosotros estuviéramos trabajando en base 2, ahí hubiéramos puesto 2 a la tanto, ¿sí? Y siempre se resta la precisión que me solicitan contra la precisión total. En este caso 8, porque son los 8 lugares que tengo, me dio mi calculadora. Podría haberle puesto más o menos. Y siempre es una comparación de una precisión con respecto a la total. ¿Sí? Eso va a ir cambiando de acuerdo a los ejercicios también. Le puedo pedir como precisión 3, precisión 6, o precisión 8 comparada con una precisión 10. Es por eso que les solicito que utilicen la calculadora científica, porque ahí van a lograr más lugares de precisión. Bien. ¿Ninguna otra consulta ni duda para salir de acá? Yo con esto, no quiero volver. Estaría terminando
la primera parte, que es de errores. Igual nos queda algo de la unidad 1, pero eso lo vamos a ver más en la próxima clase. Y ahora, Matías, no sé si nos quedó bastante tiempo, Matías, podés largar con la otra parte. Bueno, chicos, ahora viene un poquito más. A ver, estoy poniendo las cosas yo, así. Comparto. Todos tienen acceso al aula, ¿cierto? De no ser así, vayan entrando. Bueno, a ver, voy a habilitar. Acá está. Voy a necesitar dos cosas. Primero, que entren al aula y segundo, que abran Google Drive. ¿Sí? Se van a crear una carpeta. La profe recién les menciona un poco que vamos a trabajar con la parte de programación. ¿Sí? En los años anteriores nosotros hacíamos las soluciones a todos los problemas que veníamos viendo en C. ¿Sí? Este año, por innovar, por cambiar y por darle un poco más de utilidad, vamos a hacer en Python. ¿Sí? La idea de esto es que ustedes se armen una especie de herramienta, ¿sí? En la que puedan solucionar los mismos problemas y ver de manera gráfica, simbólica, y que sea algo de ayuda para que todo lo que ustedes tengan que hacer, digamos, en papel, ¿sí? Vean la solución acá y, bueno, puedan implementarlo, ¿sí? Voy a habilitar una unidad que se llama material interactivo en el aula, ¿sí? Y van a ver que ahora hay dos archivos, ¿sí? ¿Alguno de ustedes trabajó con los notebooks de Python? ¿Les suena? No, muy bien, mejor todavía. Bueno, comparto pantalla, así ustedes van viendo. Bien, bueno, se supone que están viendo mi pantalla, no se preocupen que tengo 800 millones de cosas abiertas, ¿sí? Bueno, cuando ustedes ingresan, les debería aparecer en programa, ¿sí? Bueno, las unidades que están bloqueadas todavía, y al final de todo, una unidad que se llama material interactivo. Adentro de ella van a ir apareciendo todas las partes que vaya trabajando yo, ¿sí? Que son notebooks de Python. ¿Y qué es una notebook de Python? Van a entrar, van a descargar el archivo, vayan haciéndolo conmigo, así ustedes también pueden tener, ¿sí? Justamente lo que tengamos que trabajar. Vamos a cerrar esto. Ahí está. Después, van a abrir una unidad en el... Una cosita, Matías. ¿Cómo? Una cosita, está full el WhatsApp. Sí, sí. Van a abrir una... Yo abro uno que no es el que utilizo siempre, ¿sí? Para que ustedes vean todo el procedimiento que tienen que hacer para poder tener los notebooks de Python. ¿Qué es lo que dice Fran? Puede ser. Ah, bueno, a ver si puedo habilitarla. Capaz que es correlativa. Ahí vemos. Capaz que está puesto como correlativo y por eso sí. Fíjense ahora si pueden. Me confirman si pueden.
Sí, perfecto. Bueno, van a descargar el primero, ¿sí? El que dice U0. La U significa que es unidad. Le llamamos como una especie de unidad cero, más que todo porque habla de cosas que ustedes necesitarían para enfocar todas las otras unidades. A ver, en esto van a ver conceptos básicos de Python, de Matplotlib, de NumPy, que pueden haber visto algunas cosas, pero no es obligatorio, digamos, de que lo hayan visto. Entonces, me parece bueno de que ustedes tengan esto, digamos, no forma parte de la asignatura, pero sí lo van a tener que utilizar e implementar para poderlo ver, ¿sí? Bien, ¿pudieron descargar el archivo? Perfecto. Bueno, van a venir y lo van a subir al archivo en donde ustedes estén, ¿sí? En una carpeta. Yo lo voy a subir desde acá. ¿Sí? Listo. Una vez que esté subido el archivo, le van a poner que se tiene que abrir con... A mí me aparece que lo puedo abrir con Google Collaboratory, pero en el caso de que ustedes no lo tengan, ¿sí? Van a poner conectar más aplicaciones. Van a buscar acá Colab, ¿sí? Y les tiene que aparecer esto, ¿sí? Les va a dar la opción de instalarlo, de agregarlo como complemento a su Google Drive, y una vez que lo tengan instalado, les va a aparecer acá el check de que ya está todo ok. ¿Bien? Vayan haciéndolo y me dicen cuando ya lo tengan. Así todos estamos en la misma sintonía. Bien, Franco dice que ya está. Bueno, una vez que lo tengan, le van a hacer clic derecho, abrir con, y les tiene que aparecer, ¿sí? Esta aplicación. Esta aplicación lo que hace es levantar ese archivo, ¿sí? En un notebook de Python. ¿Y qué es un notebook de Python? Es una mezcla de texto con la posibilidad de ustedes poner en un cuadro de texto código de algún lenguaje, en este caso Python, y poderlo ejecutar en el mismo entorno, ¿sí? No vamos a utilizar ni Jenny ni nada de eso en el que ustedes tengan que escribir el código, compilarlo, ejecutarlo. Este notebook lo que hace es darle a ustedes un entorno de trabajo, es como que se les asigna una máquina de manera virtual en la que levantan todas las librerías y todos los programas que ustedes tengan y los van a tener activos, ¿sí? En el lapso de lo que dura la ejecución de este archivo, ¿sí? Acá van a ver el estado que tiene. Si ustedes no lo conectan, cuando quieran ejecutar la primera vez, se va a conectar solo y va a quedar conectado. Bueno, nosotros podemos poner texto y todo lo que sea necesario, justamente para acompañar a continuación el código. No es que vamos a explicar esto ahora, sino que lo que yo quiero que ustedes vean, ¿sí? Es qué es lo que pueden hacer, ¿sí? Acá, en este van a encontrar introducción a los métodos numéricos, que es un poco lo que habló la profe. Introducción a NumPy, que creo y tengo entendido que algunos pueden haber visto cuando cursaron algoritmo, y si no, tienen acá toda la especificación de las cosas más básicas que necesitamos. De todas formas, si no saben algo, abren una pestañita, ponen Google y acá escriben su pregunta. Hay cosas que obviamente no las sabemos a todos, pero la idea es que ustedes puedan irse sacando las dudas. Van a ver que esto es texto común y corriente, y esto es código, ¿sí? De todas formas, como hacemos en Jenny, ¿sí? Tienen que importar su librería y tienen que poner, digamos, el código necesario. No quiero que ustedes sepan qué es esto, porque todavía no lo expliqué, está explicado al final, solo que acá pueden ver de que si ustedes presionan este triangulito, va a empezar a cargar. Si ven acá, se está conectando, ¿sí? Y al final van a ver que les asigna una memoria RAM, ¿sí? Y les asigna una cantidad de discos, ¿sí? ¿Qué hizo esto? Yo definí una función, no necesito tampoco que sepan
por qué está escrito de esa forma, ni qué es lambda, todavía no interesa. Tampoco interesa qué es lo que hace todo esto, ¿sí? Pero lo que sí me interesa es que ustedes sepan que pueden ejecutar el código acá y ver, ¿sí? Lo que estamos haciendo acá es graficar esta función y marcar la única raíz que tiene en este rango, ¿sí? Vayan probando, vayan viendo si ustedes pueden ejecutarlo, si les puede marcar, ¿sí? Estamos utilizando las librerías de Matplot y de NumPy, ¿sí? Después, acá, si ustedes se fijan, esta función es de grado 5, por lo tanto podría llegar a tener 5 raíces. Si ejecuto en un nuevo rango, ¿sí? Me va a decir que hay algo que está mal. ¿Qué es lo que me está mal? Lo bueno de esto es que ustedes no tienen que esperar el compilar, ejecutar y recién ahí ver que les marca un error ni nada de eso. Directamente todo se los hace acá. Me está diciendo básicamente que yo esta función, o P, que le llamo, no la tengo definida, que es la función que yo tenía acá, ¿sí? Y que yo le llamo en realidad como F, ¿sí? Entonces, tengo que cambiar y decir que es F. Y una vez que está, se va a ejecutar y me va a graficar. ¿Qué pasa con todas las raíces que tiene? Están definidas en los complejos, ¿sí? Bueno, la idea de todo esto es que ustedes puedan ver de manera gráfica, porque hay veces que se les da una función, le decimos he elevado a alguna cosa y es un poco imposible que lo puedan graficar de manera simple, ¿no? Entonces, con esta herramienta ustedes van a poder armar sus funciones, ver el rango, y bueno, por ejemplo, acá está la función, ¿sí? Y nosotros le decimos, bueno, dada la siguiente función, encuentre una raíz, ¿sí? Bueno, ustedes van a ver que el valor aproximado está en este lado, justamente para todas esas cosas que puedan facilitarles y darle utilidad. ¿Alguno ya pudo ejecutar algo? Perfecto, perfecto. No es necesario que sepan cómo se hace un notebook, salvo que en algún momento les pidamos un trabajo de este tipo o que les pida hacer esto y bueno, ya será otra cosa que no forma parte de la materia explicarles cómo se utiliza un notebook, sino que tengan esto. ¿Cuál es la idea de esto? De que ustedes se armen una especie de apunte virtual, ¿sí? Acompañado al apunte físico que ustedes tengan realmente cuando se van dando las clases, y puedan ir siguiendo con esto, ¿sí? Todo esto que está acá, ¿sí? Yo quiero que ustedes lo vean, no me voy a poner a explicar qué es NumPy, solo que es una librería para el manejo de funciones matemáticas, de arreglos y matrices, ¿sí? Como ustedes ya conocen con los corchetes y los subíndices, ¿sí? Porque Python no tiene, sino que lo que tiene son listas, y a las listas ustedes les pueden dar la utilización que ustedes quieran, ¿no? Pero nosotros los vamos a ir manejando esta parte. Tienen todo el código, tienen toda la descripción de lo que vamos a utilizar, ¿sí? Siempre tienen que importar las librerías. Y otra cosa, yo una vez que importé acá, va a estar importado para todo el entorno. Si yo acá necesito NumPy de nuevo, ya quedó ejecutado. Por eso es que se van haciendo por bloques, ¿sí? Como que yo le ejecuto, le digo que voy a necesitar esta librería y queda cargado en esta memoria esta librería. Si por algún motivo no lo utilizan, no sé si después de 15 minutos, es como que se libera el espacio que se les asignó y van a tener que volver a recargar, van a ver que les aparece un error, ¿sí? Por ejemplo, si yo acá quisiera mostrar algo, como por ejemplo esto, seguramente me va a retar porque me dice no está definido. Sí, justamente yo no ejecuté este bloque donde digo que va a haber una matriz que va a tener en este caso 2 filas por 2 columnas, ¿sí? Ya con sus valores inicializados, y bueno, si yo lo cargo, ahora puedo ejecutarlo, ¿sí? Esto está bueno porque ustedes definen una sola vez algo, por ejemplo, una función, variables o algunas librerías, y después las van utilizando y van manipulando a medida que lo que necesitan, ¿sí?
Les hago algunas aclaratorias acá de que esto es similar a que utilicen el print, ¿sí? Pero como les digo, yo quiero que esto ustedes lo vean, lo ejecuten, vayan viendo las cosas que tienen, ¿sí? Más que todo para que cuando estamos trabajando realmente con esto no vean y se queden tildados con esto, de decir, ¿qué es esto? ¿Sí? Más que todo por ese motivo. Vayan probando, ejecuten todo, tienen todo a mano, y esto, la idea es que cuando tengamos alguna duda, se vienen para acá, ¿sí? Y ven qué es lo que hay. ¿Estamos? Acá está lo referido a NumPy, que sería lo que nosotros vamos a utilizar. Está referido a lo que es Matplotlib, que es una librería. Si alguno trabajó alguna vez en MATLAB, es una librería que les permite programar y graficar mediante ciertas instrucciones, ¿sí? Me voy a Matplot, acá está, lo que vayan a necesitar, y las simples sentencias, básicamente, de lo que tienen que poner para poder graficar. Si se fijan, yo ejecuto este bloque, ¿sí? Y quiero graficar esta función. Si lo quiero hacer de manera simple, ¿qué es lo que tengo que decir? Y bueno, ¿en qué rango voy a ir? Es decir, confeccionar esa tablita que ustedes arman, en la que dicen, bueno, para un valor de x menos 2, bueno, evalúo la función y obtengo el número, listo. Lo que estamos diciendo acá con linspace es que desde el menos 5 hasta el 5, o sea, en mi eje de abscisas, va a estar desde el menos 5 al 5, dividido en 100 partes, ¿sí? Eso es lo que dice esto. Arriba, en NumPy, está definido cómo funciona y todo. Después, si se fijan, yo lo único que voy a hacer es definir mi función, que es esta, ¿sí? Y le paso como atributo, en realidad, implícitamente es una función esto, ¿sí? Le paso como atributo todo el conjunto de datos que yo ya formé para el eje horizontal, ¿sí? Acá ya, si yo descomento esto, van a ver que todo eso es el conjunto desde menos 5 hasta 5 dividido en 100 partes, ¿sí? Bien. Después, si descomento esto, van a ver que sería todo el conjunto del dominio y el conjunto de la imagen evaluado con esta función, ¿bien? Por último, solamente necesito implementar la función de plot, donde le paso las coordenadas en X, las coordenadas en Y, y esto es opcional, donde le estoy diciendo que R es el color de la gráfica que quiero, ¿sí? Y una U para decirle el símbolo que yo quiero utilizar. Si se fijan, si yo reduzco la cantidad, voy a comentar esto, así lo vemos acá, si reduzco la cantidad de elementos, por ejemplo 10, ¿sí? Voy a tener entre menos 5 y 5, 10 puntos, ¿sí? En lo que yo puse para que sean puntos una O. Si yo borro esto, que también es opcional, ¿sí? Van a ver que lo único que hace es decirme que entre el conjunto de las X y el conjunto de la Y los vaya uniendo y va a ir armando líneas. Si se fijan y si yo reduzco la cantidad nuevamente, van a notar justamente que son tramos, ¿sí? Obviamente, cuantos más tramos tengan, las curvas van a ser más suaves y realmente ustedes van a ver como que es todo continuo. De todas formas, tienen un montón de cosas para agregarle acá, ¿sí? Para ir cambiándole los colores, la G de verde, están todos en inglés, ¿no? Si yo no le pongo el símbolo al lado, directamente me lo va a hacer como una línea, ¿sí? Me lo cambio el color, si le pongo una X, son todas X en vez de puntos, bueno, tienen todo para jugar. Lo bueno es de que con 3 líneas, ¿sí? Ustedes han graficado una función y pueden ver directamente todo. Ahora, hay más cosas para agregarle, porque yo acá no sé si capaz que estoy graficando los ejes al revés y todo. Bueno, por eso es que yo acá le puedo ir agregando títulos, voy delimitando en qué rango quiero que se muestre, por ejemplo, del 0 al 4, ¿sí?
y en el eje vertical de 0 a 25. Le puedo agregar, le puedo cambiar los colores, todo lo que vengo diciendo, ¿sí? Puedo, a su vez, agregarle, fíjense que todo es, si yo borro esto, es lo más simple, ¿no? O sea, el conjunto del dominio, el conjunto de la imagen y listo. Acá yo le agregué que sea de color verde y que a su vez esa línea o lo que grafique tenga un nombre, ¿no? Se fijan, gráfico, una función, una parábola, y después gráfico, una función lineal, y voy agregándole detalle, todo al gráfico. Puedo agregarle a su vez que tenga una grilla, es decir, que se marque toda la cuadrícula, como si estuviesen trabajando en un ojo cuadriculado, lo que sea. Obviamente que esto está en escala, o sea que si acá tengo un rango de 0 a 5, de 0 a 25, y acá tengo de menos 5 a 5. ¿Ya? Los gráficos se pueden hacer más grandes, se pueden hacer más chicos, pueden hacer gráficos individuales. Tienen para hacer dulce con esto. Lo bueno y que nos parece práctico es que con muy pocas líneas, ¿sí? Ustedes ya tienen una gráfica, ¿sí? Todos pudieron ejecutar todo, el único que vi que puso es Francisco. ¿Sí? Perfecto. Hay otro notebook, ¿sí? Que es el de errores. El de errores es hasta donde ustedes llegaron hoy con la profe, que vieron los tipos de errores y vieron estabilidad y condicionamiento, ¿sí? Les pido que ustedes lo bajen. Les recomiendo que se creen una carpetita, así tienen todo el material ahí, y recuerden que para abrirlo siempre tienen que abrir con, ¿sí? Por mí, con esto yo lo que quiero es que ustedes investiguen y estén hurgueteando, vayan cambiandole cosas, vean qué les falla, vean qué es lo que les falla, intenten aprender eso. No quiero que sepan Matplotlib ni NumPy, sino que sepan que está y que los vamos a implementar nosotros para darle solución a todos los temas que vamos viendo, ¿sí? ¿Tienen alguna duda con esto? O no tienen ninguna duda, o todos durmieron, o están escribiendo una consulta muy larga. Bien, Francisco. Bueno, profe, ¿quiere agregar algo? No, por mí ya estaría la clase de hoy, chicos. Ahí se despertaron todos, mira qué lindo. Por ahora terminaríamos con la primera clase. Nos queda la clase del miércoles, que ahí vamos a trabajar ya un poquito más.